Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, parceritos. Bienvenidos a un nuevo video por el canal de Kraken32. Hey loquitos, estoy muy contento, de verdad. Mucha gente comentó nuestro último video y creo que merece la pena que ustedes los vean. Por eso son de primerito el saludo para todas las personas que nos han comentado. Representando a Argentina, el señor Pepito. A México tenemos por acá el señor Santiago. Nicaragua, el señor Avieseco. También tenemos por acá el señor J. Codmobile. Y el más guapo guapetón, el señor de Gamer Corner de México, Papu. México en la casa. También tenemos al señor Twist Gameplay que me dice: bro, me saludas desde Cuba. Por acá también tenemos a República Dominicana, RD, papi en la casa. ¿Tú sabes qué la que? El señor Josué Acevedo también está por acá. Soy de Panamá, saludito. México en la casa nuevamente. Es un user. Estoy demasiado contento, parcero, con su apoyo. La gente de Brasil, tenemos colombianos, venezolanos, ecuatorianos, guatemaltecos y una pila de gente, bro, que estoy muy contento gracias a ustedes. Porque ya el Kraken32 es Internationation, papi. Ya somos Internationation. Así que ya lo saben, parceros. Si quieren aparecer en el próximo video, simplemente tienen que dejar un likeazo, suscribirse y comentarnos desde dónde nos están viendo. No siendo más, comenzamos. Warzone Mobile acaba de anunciar la próxima fecha de actualización. Como pueden observar, está diciendo que la próxima semana llegará la actualización, pero no se sabe qué día exactamente. Lo importante es que ya tenemos actualización. Y muchas personas me estarán preguntando: Kraken, ¿qué vendrá en esa actualización? ¿Cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos. Sí, parceros, hay un 95% de que no entren los gama baja en la próxima actualización. Pero lo más probable es que en la temporada 6 recargada sí puedan entrar. Pero de igual manera tienen que estar pendientes a esta actualización. Uno no sabe si nos sorprenden y meten más dispositivos en esta actualización, aunque las probabilidades son... ¿Otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Sí, bro, hay un 5% de que puedan meter nuevos dispositivos en la temporada 6. Pero yo le entro a eso, ¿eh? Sí, tú me ves todo normal así, todo, pero... yo quiero jugar Warzone. Sí, parcero, yo estoy igual que ustedes. También tengo muchas ganas de poder jugar el Warcito, pero lastimosamente soy muy pobre y no me alcanza para comprarme un buen celular que pueda correr el juego. Pero de todas maneras estoy ilusionado de que puedan correrlo los Kirin. Sí, parcero, es muy probable que Warzone Mobile incluya a los Kirin también. Y eso es el 5%. ¿Otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Aunque ya saben todo el mundo por varios videos que les he dejado que Warzone Mobile había dicho que después de otoño estaría hablando al respecto de este problema que tienen los dispositivos Kirin. Bueno, los dispositivos Huawei con procesador Kirin. Para los que son nuevos y no saben qué le pasan a esos dispositivos, pues simplemente al descargar el juego, cuando está cargando el 20% se les crashea, o sea, los saca del juego y no los deja entrar. O más bien, no los deja terminar la descarga de los recursos. Pero tranquilícense, parceritos, porque ya saben que el Kraken siempre está activado. Y les tengo buenas noticias para las personas que aún no pueden jugar el juego porque tienen problema de ping. Para las personas que no saben, este error le está apareciendo a casi todo el mundo que tiene el internet malo. Así que comencé a investigar y a hacer varias pruebas para poder jugar Warzone Mobile o hacer que este error no les aparezca. Y efectivamente lo logramos. Después de probar distintos VPN, el único que puede servir o el único que sirve es el que está en los comentarios fijado. Ahí les dejé el enlace y dirán: Kraken, pero ya yo lo tengo. Elimina el que tiene y descárgalo desde este enlace. Pero ¿cómo así? ¿Son lo mismo? No, elimina el que tiene y descárgalo por el enlace que deja. Porque yo me fui a investigar, a hablar justamente con los desarrolladores de este VPN y eso fue lo que me dijeron. En principio el funcionamiento de UGR es similar al VPN. Ojo, es similar al de un VPN, pero solo optimizamos la red del juego, por lo que usar UGA es más seguro. El UpGear nos dejó un enlace y obviamente tenía que investigar qué era esto.
Y sí, efectivamente, en pocas palabras, UG Booster evita las conexiones extremadamente congestionadas y te redirige a una especialmente dedicada. Es algo parecido como, imagínate, ir al trabajo en helicóptero en vez de usar un transporte de siempre. O sea, el bus público. O sea, obviamente, yo irme en el helicóptero voy a llegar súper rápido a mi trabajo, obviamente. Porque en el bus esa vaina se atrasa, hay trancones, hay de todo, accidente. Y obviamente me voy a atrasar un pocotón. Y los que dirán, Kraken, pero eso no quiere decir nada. Sí, quiere decir todo, parcero, porque no solamente es lo que me dicen, yo también tengo que probar o comprobar si eso es verdad. Y les repito, hice varias pruebas y sí funcionó. Es decir, si tú pruebas este UGear y no te funciona, no te va a funcionar con ningún otro VPN, porque el único que optimiza la red es este. Pero obviamente hay restricciones. Una es que las personas que tienen 2 megas de internet de subida, obviamente no va a ser milagro. Sí, bro, recuerden que hay que tener un internet por lo menos con 12 megas de subida. Recuerden, una cosa es subida y otra cosa es descarga. La subida es la importante. Así que ya lo sabes, parcerito. En el comentario fijado está el enlace de esta mega VPN que les va a ayudar a jugar el juego. Y ojo, si tienen un internet muy malo, pues lastimosamente tendrán que buscar un amigo o subirle las megas. Si buscas un amigo que no sufra de este problema, pues él puede invitarte y podrán jugar. Obviamente, al tener el internet también malo, vas a tener algunos problemillos, pero siempre se les recomienda subirle las megas. Siempre háganle un test de velocidad a su internet y podrán mirar cuántas megas de subida tiene. Bueno, parceros, para terminar, aquí les canto. Un parcerito del grupo de WhatsApp me acaba de dejar esta información. Me dice que en la página de Call of Duty Warzone Mobile en Japón fue confirmado que el lanzamiento global de Warzone Mobile sería para el 2023 en el noviembre. Así que me puse a traducir esta vaina y no veo nada que diga que será en noviembre, pero de todas maneras me imagino que sí lo dirá, porque muchas veces la traducción no es correcta. De todas maneras, ahí está, parceros, lo pudieron observar. Ahora voy a resumirles. Warzone Mobile ya dijo que la próxima semana vendría la actualización de Warzone Mobile. No tenemos día claro, pero sí tenemos una fecha y es para la próxima semana. Es muy posible que ingresen dispositivos nuevos en los cuales estarán incluidos los dispositivos que sacaron. Por eso les recomiendo estar suscrito a nuestro canal para que no se pierdan ninguna noticia, porque apenas se estén metiendo más dispositivos, nosotros les traeremos la noticia de qué dispositivos ingresaron. También las personas que están sufriendo por este error, recuerden que la única manera o la única forma de quitarlo es aumentando la velocidad de tu internet o diciéndole a un amigo que te invite, que no sufra de este problema. Pero si no has probado, te recomiendo el VPN que he dejado en la descripción o en el comentario fijado. Este VPN les ayudará a hacer que su internet aumente la velocidad, sea un poco más optimizado. Por eso no tendrán tanto problema de ping. Además, se escucha un rumor que en Japón el Warzone Mobile acaban de confirmar que en el mes de noviembre saldría Warzone Mobile. Y las personas que son nuevas y acaban de llegar y quieren descargar el juego, pues también les voy a dejar el enlace. Es este que están viendo en pantalla. Después que lo descargue, instala el ZAPK Installer, que lo vas a encontrar en la Play Store. Y listo, simplemente es instalarlo. Si tienes dudas, te voy a dejar el enlace del grupo de WhatsApp para poder guiar. Recuerda que con el Kraken vas a jugar porque vas a jugarlo. Y no siendo más, parceritos, parceritas, me despido. Chao, chao.